parece que sí. Oh, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es verdad y en ella encontramos la vida cuando creemos en tu Hijo. Háblanos hoy por medio de ella. Amén. Bueno, disculpen, la verdad que no sabía, pero no podía arrancar el auto y nunca lo pude arrancar porque al final de algunos minutos me di cuenta que estaba sin batería. Yo no me di cuenta, se dio cuenta mi señora que estaba sin batería. Ahí está, no está grande, pero está. Es cierto. Pues se me habían trancado todas las puertas. Digo, qué raro, nunca se me habían trancado todas las puertas. Inclusive en otras veces. Pero bueno, al final estaba sin batería. Estaba sin batería el auto. Bueno, el pasaje que tenemos hoy para leer es Mateo, y estamos en el episodio de la crucifixión de Cristo. Jorge había estado hablando, yo no estuve el anterior domingo, donde estuvo hablando Jorge. Pero le pregunté, me dijo algunas cosas que había estado diciendo, y el pasaje que nos toca hoy es Mateo 27, del 38 al 44, lo vamos a compensar con el paralelo de Lucas, ¿verdad? Porque vamos a pensar principalmente en este episodio. Este episodio de la crucifixión tiene una cantidad de cosas en realidad. Pero vamos a pensar, o quiero que pensemos principalmente en los dos ladrones, ¿verdad? Que allí aparecen. ¿Cómo estás, Santi? Y también es un episodio que a mí me impacta, como muchas partes de la Biblia, pero este es un episodio que me impacta y el libro de Mateo me impacta, pero más aquí, porque, bueno, la Biblia es un libro de fe, pero no solamente es un libro de fe, o es un libro de fe, pero no es una fe anclada en la nada, ¿verdad? En una confianza ciega. Es una fe que está anclada en una racionalidad, ¿verdad? Que a mí por lo menos me parece asombrosa. Desborda mi capacidad de asombro cada vez que pienso en estas cosas. Y para eso, aunque parezca un poco extenso la introducción, no lo vamos a analizar, pero sí vamos a leer dos porciones del Antiguo Testamento que hablan de esto. Porque más o menos la Biblia dice así. Dios dijo, ¿quién es el que dice las cosas antes de que sucedan? Solamente yo, solamente Dios puede contar y decir las cosas con lujo de detalles antes de que acontezcan. Solamente Dios, ¿verdad? Y entonces hay dos pasajes que describen una cantidad de detalles
que solamente creo que con una simple lectura podemos comprenderlo, y yo solamente lo voy a nombrar, no lo vamos a estudiar, porque si no tendríamos que estudiar los otros pasajes, pero vamos a leerlo como preámbulo, ¿verdad? Y es el Salmo 22. ¿Alguien puede leer el Salmo 22? Del 1 al 18, con voz clara, porque así no repetimos tanto. Bien, Mateo lo lee, el Salmo 18, y luego de eso, necesito que alguien lea el pasaje de Isaías 53, el capítulo 53, y el 53 lo vamos a leer todo. Son 12 versículos, no es tanto tampoco. Mateo va a leer el Salmo 22, del 1 hasta el 18. Y creo que Ana me dijo que va a leer Isaías 53, todo. Está, sí, está, si tenés la NBI, bueno, dale. Los escucho. Mateo, por favor. Bien. Ana, te animas a leer.
Bien. Y estos pasajes que hablan y que describen lo que a continuación, los dos pasajes que a continuación en los Evangelios vamos a leer, fueron escritos, no sé, aproximadamente, no busqué el detalle, pero aproximadamente 7 siglos, 8 siglos antes de que esto sucediera. Y es una cosa, yo no sé si a ustedes los impresiona, pero realmente es impresionante. Excede la comprensión de cualquier ser humano, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchas personas hay unos libritos sobre las predicciones del 2000, siempre hay, ahora no sé quiénes será, pero las predicciones para el 2025, para el 2024, siempre hay personas que están en eso, pero un señor, cuando yo un tiempo trabajé en un diario, y él era ateo, pero él claramente diferenciaba, dice, profecías son únicamente las de la Biblia, los demás hacen predicciones, adivinanzas, pero solamente la Biblia contiene profecías, porque las profecías te describen minuciosamente lo que va a suceder, no así como los demás, ¿verdad? Nostradamus hablaba de cosas que iban supuestamente a suceder y que supuestamente sucedieron, no suceden, pero esas palabras son tan vagas que entran en cualquier lugar, ¿verdad? En muchas situaciones. No así la verdad de la Biblia. Acá claramente hay un cumplimiento en estos pasajes del Salmo 22. Se describe claramente la tortura de la cruz, ¿verdad? El cual Mateo no describe, ¿no? Pero aquí el Salmo 22 claramente describe el sufrimiento físico, cómo su corazón se rompe, cómo tiene la boca seca, cómo se desmembra su cuerpo, cómo es crucificado cuando no existía la tortura de la cruz. Ustedes saben que la tortura de la cruz, cuando fue escrito el Salmo 22, no existía. Fue algo que implantaron los persas y luego pasó a los griegos y los romanos, a gran escala crucificaban a las personas, pero no existía cuando este salmo fue escrito. Y describe, dice, horadaron mis manos y mis pies, los clavaron, ¿verdad? Es asombroso. Y describe, hoy en día hay muchos doctores, médicos e intelectuales cristianos que han minuciosamente explicado, y todas estas reacciones que se dicen poéticamente son las que les pasa a una persona cuando estaba crucificada, ¿verdad? Y que tenía que hacer fuerza para respirar sobre sus heridas. Bueno, pero también en Isaías habla de que fue crucificado entre los ladrones, que se burlaron de él. Las palabras que fueron utilizados, ¿verdad? Las palabras con que lo ofendieron, con que pecaron contra el Mesías, contra Cristo. El sufrimiento físico, ya lo dijimos. La muerte sustitutoria de Cristo, cosa que no es visible a los ojos, pero sí cuando leemos la Biblia. La inocencia y la pureza. Él nunca hizo nada malo, ¿verdad? Fue a la cruz, pero él nunca hizo nada malo. Que repartieron sus vestidos. Esto era una costumbre que tenían los romanos, ¿verdad? Cuando tenían al reo de muerte, lo crucificaban con la cruz ahí en el suelo, como vemos en las películas, levantaban la cruz y después con la ropa se la repartían, ¿no? Tenían algún tipo de juego, no sé si eran condados o qué, probablemente no lo sé, pero se repartían la ropa. Y te dice 8 siglos antes de que esto acontezca, esa escena en donde están los soldados repartiéndose la ropa, ¿verdad? Es increíble. Son cosas que te impactan. Vamos a leer, por favor, vamos a ir yendo a Mateo 27, les dije.
¿no? Vamos a hablar del 34 al 44, porque ya lo había hablado Jorge algunas cosas, pero tiene que ver con esto que estamos hablando, dice. Mateo 27, del 34 al 44, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces le crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, lo que dice también Isaías. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, las burlas que describe el Salmo 22, ¿no? Diciendo, tú que derribas el templo y que en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Las burlas que le hacían a Cristo. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Pero las profecías es un tema que me apasiona, pero no vamos a hablar de las profecías, ¿verdad? Pero creo que es necesario hablar de las profecías, porque aquí hay un cumplimiento. Dios tiene un reloj, de alguna manera, en donde tiene planeada la salvación del ser humano, ¿verdad? Dice el libro de Daniel, cuando se describe todos los reinos de este mundo antes que sucedan, que va a haber un momento en donde una gran piedra del cielo va a caer, de forma figurada, no va a caer ninguna piedra, y cae, ¿verdad?, esa imagen que representa a todos los reinos de este mundo. Se levanta un monte y prefigura, ¿verdad?, el reino, el inicio del reinado del Mesías. Ahora, el reinado del Mesías va a haber un momento en que va a tener un cumplimiento político, físico en esta tierra. Pero antes de eso, el reino de los cielos y el reino del Mesías, el reino de Dios, ya ha empezado, ya está presente. Y está presente en los corazones de aquellas personas que han creído o que creen en Él, ¿verdad? Y esta historia no es solamente una historia de un Dios, no es la historia de un Dios fuerte que conoce todas las cosas, sino es una historia, la historia que relata la Biblia es una historia de amor, ¿verdad? Es una historia del amor de Dios hacia una humanidad que no se lo merece, ¿verdad? Hacia una humanidad que no se lo merece. Y por eso vamos a detenernos, ninguno de los que estaban acá, ¿verdad?, merecía salvación. Hay diferentes personajes, ¿no? Están los religiosos, está el pueblo, están los soldados y están estos reos, ¿no? Pero con relación a estos ladrones, vamos a leer Lucas, en donde acá no se detalla, acá dice simplemente que estaba con estos dos ladrones, ¿no? Pero Lucas, en el Evangelio de Lucas, se describe con más exactitud lo que allí sucede. Vamos a leer Lucas 23, del 38 al 43. Y dice lo siguiente, Lucas 23, del 38 al 43. Había también
sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nuevamente se habla de esta inscripción, el cual Pilato había puesto, pero le había puesto que es el Rey de los judíos, y hay algunas variantes en los evangelios, pero más que nada lo puso, no por fe, lo puso por venganza a los judíos, ¿verdad? Porque los judíos dicen: no pongas eso. Lo que tienes que poner es que él dijo esto, que era el Rey de los judíos, pero tú no lo pongas. Y Pilato dijo: lo que he dicho, o lo que he escrito, escrito está, ¿verdad? Y Dios maneja todas las cosas. Dios maneja aún esas simples circunstancias. Y quedó allí ese letrero, ¿no?, que va a servir más adelante de testimonio para estos malhechores y para el mundo, porque aparte este letrero tan importante estaba escrito en los 3 idiomas, dice, ¿no? Estaba escrito en griego, en latín y en arameo, ¿no? El lenguaje de la religión, ¿no? El lenguaje del pueblo, o el más popular, y el lenguaje de la cultura, ¿verdad? Del conocimiento. Y de esta manera queda inscrito para todo el mundo y todos los tiempos sí, hebreo. Sí. Este letrero. Algunos dicen que era arameo, hebreo-arameo. La verdad que no soy especialista en lenguas, no puedo decir eso. ¿Verdad? Jorge había dicho, según me dijo, que había hablado de que en la crucifixión habían sacado afuera de Israel, de Jerusalén, ¿verdad?, a Cristo para crucificarlo, y es lo que generalmente se entiende, que lo sacaron a un lugar llamado la Calavera, donde crucificaban generalmente a las personas, y esto hace un cumplimiento de lo que se relata en el libro de Levítico. En el libro de Levítico se habla de que hay 2 machos cabríos, o 2 corderos, o 2 chivos, ¿verdad?, que van a servir para la expiación del pueblo. Y uno de ellos era el que era sacado fuera del campamento y echado fuera, porque el campamento representaba la presencia de Dios y era echado justamente afuera, luego de que se colocaba de forma figurada los pecados sobre él, ¿verdad?, afuera de la presencia de Dios. Y Cristo prefigura eso, ¿verdad? Cristo prefigura aquel que llevó los pecados del mundo. Pero también, más adelante lo vamos a ver, prefigura el otro, el chivo expiatorio, ¿verdad?, que aquí está sufriendo. Tengo que poner lente porque... y dice que todos se burlaban de él. Una de las burlas dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿no? Ahora, si Jesús se salvaba a sí mismo, ¿qué hubiera pasado? No había salvación, porque era necesario que Cristo muriera.
No podía haber salvación para la humanidad si Él no moría. Él es el chivo expiatorio por nuestros pecados. No podía salvarse a sí mismo si quería morir por la humanidad. Pero también bajar de la cruz es una vez más una tentación a la que Cristo muchas veces fue expuesto. Cristo muchas veces fue expuesto a la tentación. Y es más, Satanás de diferentes maneras ha tratado y trató a lo largo de la vida de Cristo de impedir este sacrificio, ¿verdad? Cuando él ya había nacido, Herodes mandó matar a los niños, ¿no? Que todavía se celebra hoy el Día de los Inocentes, pero es por eso, qué calor que hace acá, impresionante. El Día de los Inocentes, ¿no? Porque Herodes mandó matar. ¿Y por qué era tan importante mandar matar al Mesías? Porque si no había Mesías, no había salvación para la humanidad, ¿no? Pero también Cristo fue llevado al desierto y fue tentado directamente por Satanás, ¿no? Y básicamente le decía, si tú postrado me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo porque a mí me pertenecen, a mí me fueron dados, ¿verdad? No es necesario que mueras en la cruz para tener los reinos de este mundo. Yo ya te los estoy dando. Y también cuando hizo la alimentación, ¿se acuerdan cuando hizo la alimentación de lo que eran los 5.000 o los 3.000? Siempre los 5.000 creo que eran, ¿verdad? ¿Qué quisieron hacer? Lo quisieron hacer rey. Lo quisieron hacer rey. ¿Ves que no es necesario que tú, y él salió huyendo, no es necesario que tú mueras en la cruz? Tú puedes ser rey sin morir en la cruz. Cristo sabía lo que tenía que afrontar, porque en el huerto dice que sudaba como grandes gotas de sangre y dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Él sabía lo que se iba a tener que enfrentar. Y acá, una vez más, las palabras de estas personas, estas burlas, este odio, nuevamente son una tentación, ¿no? Si sos el Hijo de Dios, baja de la cruz, sálvanos. ¿Él podía hacerlo? Hace unos episodios atrás, cuando él dijo yo soy, ¿qué pasó? Cayeron todos, ¿verdad? Él seguía siendo poderoso y podía haber bajado de la cruz, pero si él bajaba de la cruz, nosotros no teníamos salvación, porque dice claramente Isaías 53, que dice que por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Exactamente. Y ante las burlas podemos ver dos cosas. El odio que el ser humano tiene naturalmente, todos los seres humanos tenemos naturalmente un odio hacia Dios. Por lo menos al Dios de la Biblia. Quizás no a un concepto de Dios, no al Dios de los budistas o al que fuere, ¿verdad? O al que yo me imagino en la cabeza. Pero sí un Dios a Jesucristo, al que se revela en las Escrituras, ¿verdad? No hay muchas burlas hacia el Islam o hacia Buda o hacia cualquiera de los otros líderes religiosos que se les quiera llamar. Pero ¿hacia quién constantemente se le hace burlas? A Cristo. Inclusive ahora en los Juegos Olímpicos, ¿a quién se le hizo burla? A Cristo. Esto no es una cuestión de la antigüedad. Esto es una cuestión que hoy en día sigue estando encendida, ¿verdad? Siempre, esto lo digo habitualmente, pero cuando me tocaba, quedaba quinto año y tenía que hablar de la Biblia, eran alumnos que estaban lo más bien, pero cuando iba a hablar de Dios y de la Biblia, se enojaban, muchísimos, ¿verdad? Pero de ese libro vamos a hablar, ¿verdad? De Dios, ¿por qué vamos a hablar de eso?
Sin embargo, si vas a leer el Popol Vuh, no hay ningún enojo. Si vas a leer cualquier libro griego que es politeísta, no pasa nada, ¿verdad? Pero si tú vas a leer la Biblia, se enciende el odio. ¿Por qué? Porque hay un odio en el ser humano hacia Dios, ¿verdad? Dice que nuestra carne, lo que nosotros somos como seres humanos, dice Romanos 8, que no quiere, pero tampoco puede acatar la voluntad de Dios. No queremos hacer lo que Dios quiere. No hay, es lo que dice Romanos, no hay nadie que busque a Dios, ¿verdad? Cada cual hace su camino. ¿Alguno quiere acaso buscar a Dios? Si alguien quiere buscar a Dios, a mí me pasó en momentos porque Dios está tocando tu corazón. A veces Dios utiliza el sufrimiento para que uno lo busque, ¿no? Y bueno, y de hecho acá tenemos un ladrón, dos ladrones, pero uno, el cual está siendo moldeado por el sufrimiento y en el sufrimiento va a conocer a Dios, ¿no? Y otro aspecto, aparte de la maldad, el odio del ser humano que vemos acá hacia Dios en este episodio, es el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande y el amor de Cristo es tan grande. Si nosotros pudiéramos, hermanos, les digo, creo que la mayoría de los que están acá son creyentes, si nosotros tuviéramos siempre presente cómo Dios, cómo Cristo nos ama, aún antes de conocerlo, ¿no? En nuestro peor momento, Dios nos amó en nuestro peor momento, cuando estábamos lejos de Él. Y aún hoy, con todas las deficiencias que tenemos, Dios nos ama. Si nosotros pudiéramos imitar un poquitito ese amor, qué distintas que serían las relaciones entre nosotros, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con los vecinos, ¿verdad? Y qué distinta que sería nuestra relación con los demás, con las personas que no conocen a Dios. Porque muchas veces no hay tanto amor hacia... claro, es fácil amar a alguien que se viste correctamente, que utiliza perfume, que es educado, ¿verdad? Y que trabaja y que hace los deberes civiles de todos, pero no es tan fácil amar a alguien que es un asesino, que es un violador, ¿verdad? Que es alguien despreciable, ¿no? Pero el amor de Dios es tan grande que puede alcanzar y quiere alcanzar y ha alcanzado y está alcanzando a cualquier persona. Mira, tus pecados nunca van a ser tan grandes que Dios no los pueda llevar, que Cristo no los pueda ni los quiera perdonar, ¿verdad? ¿Qué dijo Cristo mientras todos se reían de Él con odio, se burlaban de Dios hecho hombre? En realidad eran dignos de juicio y eran dignos de muerte porque estaban blasfemando contra Dios, ¿no? Pero sin embargo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? En medio del sufrimiento, qué difícil es, ¿no? Mantener una postura enfrente del sufrimiento, ¿no? ¿Verdad que los sufrimientos nos trastornan, ¿no? Trastornan lo que nosotros somos, nuestro carácter. Pero él en el medio del sufrimiento y agonizando en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Oró por los transgresores, es lo que leímos recién en Isaías 53:12. Oró por los transgresores. Ya estaba profetizado que el Mesías, en medio de los sufrimientos, iba a orar por aquellos que estaban diciendo cualquier cosa y estaban manifestando odio hacia él, ¿no? Y Dios escuchó esa oración.
porque de hecho retardó su castigo, porque en el 40 años después, en el 70 después de Cristo, hay un juicio hacia Jerusalén, ¿no? Pero sin embargo, 50 días después de su muerte, en Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué pasó? Muchas de las personas que habían insultado, se habían burlado de Cristo, creyeron. Primero dice que en la primera predicación creyeron como 3.000 personas. Y luego, pocas semanas después, no lo vamos a leer por amor al tiempo, creyeron como 5.000 personas más. En aquel momento, Jerusalén estaba lleno de personas, como todos sabemos, porque venían a las festividades religiosas, pero ni siquiera Jerusalén podía abordar a toda esa gente, y muchísima gente quedaba fuera de Jerusalén, ¿verdad?, para estas festividades religiosas. Y es altamente probable que muchas personas pasaran por estas 3 cruces, viendo y burlándose de Cristo. ¿Saben qué? Cristo les dio una oportunidad. Aunque ellos habían pecado gravemente contra Dios, Cristo les dio la oportunidad de que creyeran. Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y acá tenemos a estos dos ladrones. Dice, a ver, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate de ti mismo y a nosotros, ¿verdad? Y esta es una de las primeras reacciones que tiene el ser humano. Me acuerdo cuando íbamos a la cárcel. Muchas personas, me acuerdo de uno, no lo puedo olvidar todavía, un recluso que decía, le fuimos a predicar, y dice, a mí no me interesa eso, a mí dame championes, yo quiero championes y comida, y quiero salir de aquí. Si existe un Dios, yo quiero salir de aquí, ¿verdad? ¿Qué busca el ser humano? Y muchas veces en las religiones pseudo-cristianas, o que se dicen pseudo-cristianas, utilizan a Jesús como un amuleto. ¿Qué es lo que buscan? Buscan un beneficio, ¿verdad? Yo voy a la iglesia porque quiero prosperidad. Yo voy a la iglesia porque quiero sanidad. Y no está mal buscar a Dios cuando uno está enfermo. Pero lo buscan para algo, para salir de una situación, ¿verdad? Pero no buscan realmente a Dios. No quieren saber nada con Dios. Y era lo que le pasaba a este primer reo de muerte. Aún agonizando, ¿verdad? A él no le interesaba a Dios. ¿Qué él quería? Dice, baja tú y yo quiero bajar también. Lo que a mí me interesa es irme yo. Estos ladrones o estas personas no hay que pensar que eran simplemente ladrones, porque en aquel entonces ni la ley judía ni la ley romana mandaban a nadie a la cruz, ¿verdad? Condenaban a alguien a la cruz por simplemente robar. Estas personas eran delincuentes de alto calibre, ¿verdad? Por eso han sido enviadas a la tortura de la cruz, ¿verdad? Porque son grandes delincuentes, son personas que aún la sociedad desprecia, pero él ni aún así se arrepiente de sus pecados. Él solamente quiere un beneficio para sí mismo de Dios, quiere obtener algo de Dios. Si tú eres Dios, sácame de aquí, ¿verdad? Y después me olvido de esto. De esta manera no podemos acercarnos a Dios. Sin embargo, tenemos el otro delincuente que dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay varias cosas que vemos en este hombre que delatan su salvación. Primero, él tiene conciencia de que él es pecador, de que él ha obrado mal, de que él ha tenido una vida llena de pecados, ¿verdad? Y la Biblia dice claramente que todos somos pecadores.
que nadie ha buscado a Dios, ¿verdad? Cada uno de los que está acá es pecador. Y aún la persona más benigna ha cometido el peor pecado de todos. El peor pecado de todos. Hace poco le prediqué a un muchacho, le hablé de Dios a un muchacho, y él me dijo, yo no necesito a Dios. Tenía una buena vida y bastante solucionada. Yo no necesito a Dios, ¿verdad? ¿Saben cuál es el mayor pecado de todos? La incredulidad. Y la ley, claro, la incredulidad porque eso elimina cualquier posibilidad de salvación. Pero la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. ¿Alguno de nosotros acá ama a Dios de esa manera? Nadie acá ama a Dios de esa manera. Ni aún nosotros que andamos con la Biblia. Lo hacemos. Y menos la gente que está afuera. Muchas veces yo creo en Dios. Yo creo que hay un Dios. Sí, yo le pido, le digo cosas, hablo yo con Dios. Pero ¿amas a Dios con todo tu corazón? Si no lo haces, estás pecando. Hay un pecado. Ese es el más grande pecado. Aún seas la mejor persona del mundo, ¿verdad? Y después, todos hemos pecado, todos hemos mentido, todos nos hemos enojado, todos hemos dicho cosas que no debíamos decir contra los demás, etcétera, ¿no? Después reconocía que Cristo no había hecho nada malo, pero que aparte en él no había pecado, ¿verdad? La pureza de Cristo. Cristo es el Cordero perfecto, ¿verdad? Así como los judíos sacaban simbólicamente elegían un cordero y ese cordero decían que tenía que ser perfecto, sin mancha, sin defecto, ¿verdad? ¿Por qué tenía que ser perfecto sin defecto alguno? Porque iba a prefigurar, simbolizaba al Mesías, al Cristo, al que estaba muriendo allí, el cual no hizo ningún pecado se halló en él, ¿verdad? Y es lo que está diciendo este hombre, en ti no hay maldad ninguna. Cuando nosotros creemos en Dios, el Dios de la Biblia no es el Dios que nosotros nos imaginamos. A veces la gente le habla acerca de Dios, yo le digo el flaco porque él me entiende y busca un tipo de confianza. Pero ¿saben qué? A Dios no nos podemos acercar de cualquier manera. Es una de las enseñanzas que está en toda la Biblia, ¿verdad? Ya en el monte Sinaí, cuando se dieron los 10 mandamientos, había ruido de trompetas, fuego, relámpagos. Y dice que nadie se acerca al monte porque estaba la presencia de Dios. Y empezaron a temer a Dios. Dios es un ser muy distinto a nosotros. No es como nosotros. Nosotros somos pecadores. Hacemos cosas malas. Tenemos malos pensamientos. Estamos corrompidos desde pequeños, ¿verdad? Aún cuando tenemos buenas intenciones. Pero Dios no es así. Es santo, es perfecto, ¿no? Cuando Pedro comprendió que Cristo era el Mesías, dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador, ¿no? Cuando Isaías recibió la revelación de Dios, dijo, mis labios, dice, ¿qué voy a hacer? Dice, porque yo vengo de un pueblo impuro y tengo mis labios impuros, ¿no? Se dio cuenta que Dios es un Dios santo y que nosotros somos pecadores. Tenemos que saber que cuando nos acercamos al Dios de la Biblia es un Dios santo, no es como nosotros y nosotros no nos podemos acercar a Él diciéndole es el flaco y así Él me va a querer porque yo soy bueno y porque somos todos. No es así. Dios es un Dios santo y dice que está todo el tiempo airado con el pecador. El ser humano tiene un problema con Dios. Hay algo que lo separa al ser humano de un Dios santo.
nuestro pecado. Nuestros pecados nos separan de Dios. No podemos arreglar las cosas con Dios poniendo dinero en la ofrenda, ayudando a la gente necesitada, perteneciendo a una iglesia y ayudando. Dios no nos acepta por eso, porque Dios es un Dios santo, que exige justicia y castigo por el pecado. Y nosotros somos pecadores, estamos muy lejos de un Dios santo. No tenemos nada que ver, en nosotros hay oscuridad y Dios es luz. ¿Verdad? Entonces, él tenía conciencia de pecado, se daba cuenta que Cristo era santo y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se dio un cambio impresionante. ¿Ustedes se dan cuenta que este hombre hace unos pasajes, unos versículos atrás, estaba diciendo con el otro ladrón? Se estaba burlando y diciendo cosas contra Cristo, porque los otros evangelios también dice que eran los ladrones, en plural, quienes se burlaban de Cristo. Y ahora él, viendo al Mesías en la situación menos creíble, porque no estaba haciendo milagros, estaba clavado en una cruz, no era una muestra de poder realmente de un Mesías, ¿verdad? Sin embargo, algo adentro de él cambió. Cuando nosotros buscamos a Dios, es porque pasan dos cosas. Primero, por su palabra. No sé si es primero o segundo. Por su palabra y por el obrar del Espíritu de Dios. La salvación viene de Dios. Nosotros no buscamos a Dios, es Él el que nos busca a nosotros. Y Él es el que se nos manifiesta a nosotros, ¿verdad? De forma incomprensible, ese ladrón estaba insultando a Cristo y de repente Él se da cuenta que Él es pecador. No sabemos qué cosas sabía él de Cristo. Tal vez fuera judío, ¿no? Tal vez es altamente probable que hubiera escuchado los milagros que Cristo hacía. Porque todo el pueblo y toda aquella zona sabía lo que Cristo hacía. Cristo, el Mesías, tenía un sistema de publicidad único en el tiempo en que no había internet, ¿verdad? Sus milagros. No estoy diciendo que sus milagros fueran un sistema de publicidad, es una forma de decir, ¿verdad? Sus milagros eran señales para identificar al Mesías. Pero las personas, en el tiempo en que la medicina era bastante atrasada y hoy en día, aún con la medicina que tenemos, muchísimas de las cosas que sanaba Jesús hoy en día no se pueden sanar, ¿verdad? Entonces las personas venían desde muy lejos cuando se enteraban que había un hombre que sanaba. Dice que pasaba, iba poniendo las camillas a las personas para que las sanara. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Es que él sanaba a granel, ¿no? A gran escala. Entonces, toda la comunidad judía sabía, y en las afueras también, que en Cristo había un poder sobrenatural, algo que estaba más allá de lo que puede hacer un ser humano. Tal vez escuchó acerca de esas sanidades. Tal vez conocía como judío las enseñanzas bíblicas. ¿Acaso no dice la Biblia, no habla estos dos pasajes, no? Muchas veces quizás lo habría leído o se le había enseñado, ¿no? Del siervo sufriente, el Mesías. Se habla del Mesías en la Biblia de dos maneras, como el siervo sufriente y como el rey, ¿no? Un rey que ha de venir y va a reinar, porque realmente va a venir a reinar políticamente. Pero primero tuvo que venir a morir en la cruz por nuestros pecados. Está el siervo sufriente, del cual se habla en Isaías 53 y en el Salmo 22. El siervo sufriente que muere por amor a nosotros cuando nosotros no lo merecemos. ¿Y este ladrón merecía el perdón de Dios? No lo merecía. Pero ¿saben qué? Nadie
ha pecado tanto que no pueda recibir el perdón de Dios, ¿verdad? Nadie está lejos, o Dios, mejor dicho, no está lejos de nadie cuando esa persona se quiere arrepentir y creer en el Dios de la Biblia, que murió por nuestros pecados. Y de alguna manera creía en la resurrección. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se estaba muriendo ahí el Mesías. O sea que creía que iba a resucitar e iba a reinar, ¿no? Entendía que iba a reinar. No sabemos de dónde. Tal vez solamente vio el cartel que decía Rey de los Judíos, ¿no? En todas sus variantes. Para él eso fue suficiente, pero Dios utilizó esos hechos y esa palabra y por el poder de su Espíritu, Él reconoció. También les voy a decir a aquellos que están escuchando la palabra, no es mucho mi estilo hablar de esta manera, pero que están escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder para salvar una vida cuando nosotros creemos en Él. Hay una condenación para todos los seres humanos, porque Dios es santo, como dijimos, y nosotros pecadores. Solamente nos podemos acercar a Él por medio de Cristo, ¿no? Y no por las obras. ¿Acaso? Hoy en día hay cantidad de religiones que se dicen cristianas y lo que tienen es un sistema de ¿qué? Un sistema religioso de obras, y los judíos en aquel entonces habían desvirtuado de tal manera la verdad de Dios que lo que tenían los fariseos en aquel momento era un sistema de obras, aunque la Biblia enseña claramente desde Abraham que uno es salvo por la fe, ¿verdad? Creyó Abraham, dice la Biblia, y le fue contado por justicia, pero sin embargo los judíos tenían un sistema que era de salvación por obras. Tenían que cumplir con determinados ritos para ser salvos. Hoy en día también tenemos la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿verdad? Que dice algunas cosas que están muy bien. Mantiene que la Biblia es la palabra de Dios, mantiene que Jesucristo es Dios, que la salvación es por fe, más las obras, ¿verdad? Y otros grupos que se dicen cristianos, que no, ni siquiera son cristianos, ¿verdad? Que dice, si tú haces esto y haces aquello, entonces vas a ser salvo, ¿verdad? Este hombre es el ejemplo paradigmático de que la salvación es por fe, no es por obras. Las obras, como enseña el libro de Santiago, manifiestan, muestran, sacan para afuera nuestra fe, pero nosotros no somos salvos por obras. Nosotros somos salvos por creer en la obra de Cristo únicamente. Vamos a leer algunos pasajes, yo se los voy a leer para no demorar tanto, que no se nos alargue. Dice Efesios 2, del 8 al 9. Cualquier cosa, si alguno lo quiere, después se lo doy los pasajes. Dice, Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos. Lo voy a repetir acá cerca del... porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál es el medio para ser salvo? La fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Y dice y aclara, no por obras, para que nadie se gloríe. El libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado es hecho justo, ¿verdad? Es eso, justificado. No es que sea justo, el ser humano no es justo, el ser humano es pecador, y Dios es un Dios santo, pero Dios te declara justo si crees en Cristo. Y acá dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley, es por fe salvo, ¿verdad? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Te lo dice de otra manera, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Tampoco es la fe en Dios, así en general.
por la fe en Jesucristo y en su obra, ¿no? Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice Gálatas 2:16, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y lo repite, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si nos queremos acercar a Dios diciendo, bueno, pues yo ahora me estoy portando bien, puedo acercarme a Dios, guarda. Solamente recibimos la salvación por la fe, no por las obras. Dice también Tito 3:5, hablando de Cristo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque hiciste las cosas bien, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, el que no está haciendo obras, no quiere ganarse la salvación por obras, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es aquel que justifica al impío? Cristo es aquel que puede declararte justo cuando tú no lo eres, cuando eres un pecador, ¿verdad? Él es el que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. La confianza en la obra de Cristo le es contada por justicia. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ¿no? Los 10 mandamientos podemos pensar, ¿no? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Nadie puede acercarse a Dios por cumplir las obras de la ley. Porque el justo por la fe vivirá. Y se repite, ¿no? Bueno, y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, está acá si no lo saben, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere salvar al ser humano, pero esa salvación es por la fe en su Hijo Jesucristo, sin obras. Y aquel hombre no pudo hacer ninguna obra, no tenía ninguna obra para dar. Todas las obras que tenía, ¿cuáles eran? Obras de pecado, de injusticia, aún condenables por el ser humano, ¿no? Únicamente podemos acercarnos a un Dios santo que está airado todo el tiempo con el ser humano por medio de Cristo. Por medio de Cristo somos declarados justos. Yo acá anoté unas cositas para no olvidarme. En cuanto a la ira de Dios, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, como pasó con este primer ladrón, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia habla de la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios, dice Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, aquellos que no quieren creer, aquellos que prefieren creer en mentiras. La ira de Dios se revela contra ellos. El Salmo 7 dice, Dios es juez justo. No le voy a leer más de esto. Dice. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está enojado todos los días contra el pecador. A veces el ser humano quiere la bendición de Dios. Todos queremos, creo, aquellos que, aunque tengamos una fe general en un Dios, queremos la bendición de Dios, queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Pero es imposible recibir una bendición plena de Dios si no hemos creído en su Hijo Jesucristo. Podemos tener bendiciones generales, ¿no? Dios dice que hace llover Dios dice que hace salir el sol y llover sobre justos e injustos. Son bendiciones generales. Pero, ¿qué vas a hacer si tienes todas esas bendiciones generales y te pierdes en el infierno? Te pierdes en la condenación, ¿verdad? Dios no nos perdona simplemente por decir, yo te perdono y ya está. La dejamos así, la dejo pasar. Por eso estaba el simbolismo de aquellos 2 machos cabríos, del que creo que habló Jorge
el domingo pasado, ¿no? Y estos dos machos cabríos, uno habla de la expiación, ¿no? Y el otro de la propiciación. Y lo voy a leer porque es importante. Dice, un macho cabrío, que era el chivo expiatorio, de ahí sacamos nosotros la frase, este hace de chivo expiatorio, ¿no? Alguien que es inocente, que no hizo nada, lo mandan al frente y lo hacen culpable de algo, ¿no? Esa frase viene de ahí, el chivo expiatorio, alguien que es sustituto por otro, siendo él inocente, ¿no? Dice, un macho cabrío, el chivo expiatorio, simbolizaba la eliminación del pecado. El sacerdote transfería los pecados del pueblo al macho cabrío, que luego era expulsado llevando los pecados lejos de la presencia de Dios, ¿verdad? El sacerdote y la persona, dependiendo del sacrificio, ponía sus manos sobre el animal, y esto representaba que se transfería, ¿no?, de forma simbólica, los pecados de las personas y del pueblo a ese animal, ¿no? Y luego ese animal salía del pueblo, salía del pueblo, no, salía cuando estaban en el desierto, del campamento, salía del campamento, diciendo que de esta manera se iba con estos pecados lejos de la presencia de Dios. Llevaba los pecados del pueblo lejos de la presencia de Dios. Y Cristo, cuando muere en la cruz, hace esto. Toma tus pecados, mis pecados, los pecados de cualquiera de nosotros que hayamos creído, y los lleva lejos de la presencia de Dios. Y dice que no se acuerda más de esos pecados, ¿no? Dice, el otro macho cabrío era sacrificado en el altar, satisfaciendo la justicia y santidad de Dios, porque Dios es un Dios justo, no puede dejar pasar el pecado. Si deja pasar el pecado y simplemente te dice, te perdono, ¿qué pasa? No es justo. Que Dios es justo es aquel que no castiga el pecado. Por eso requería la justicia de Dios y su santidad, un castigo y un chivo expiatorio, ¿no? Este sacrificio aplacaba la ira de Dios. Esto representa a Cristo como sacrificio perfecto que satisface las demandas de Dios y nos reconcilia con Él. Solamente por medio de Cristo podemos nosotros ser reconciliados con un Dios santo, ¿no? Entonces estos dos machos cabríos representaban a este Cristo que estaba sufriendo en la cruz, ¿verdad? Cristo llevó nuestros pecados y es el sustituto perfecto por nuestros pecados y por los pecados de cualquier persona, no importa la maldad que haya hecho. Hay perdón para cualquier persona que acepte a Cristo como su Salvador. Después, por medio de la fe, sí. Y después, finalmente le dijo Cristo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Este paraíso se refiere al cielo, obviamente, ¿no? Y creo que es muy consolador. A veces nos cuesta entender esto o olvidamos esto. Pero cuando nuestros familiares queridos o nosotros tengamos que pasar el valle de la muerte, ¿no? El valle de sombra de muerte, ¿no? Y el Salmo 23, ¿no? Dice el valle de sombra de muerte. Todos en algún momento, si Cristo no viene antes, vamos a tener que pasar ese valle de sombra de muerte. En algunas personas Dios es más misericordioso o le da una misericordia inmerecida. Ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios, pero es una misericordia inmerecida y tiene una muerte capaz que cuando se duerme o muy rápida, ¿no? Porque creo que aquellos que hemos creído en Cristo, ¿a qué le tememos? Al dolor, al sufrimiento. Yo les confieso, si Dios me llega a probar con sufrimiento, yo quiero mantenerme entero para glorificar a Dios en cualquier situación, ¿verdad? Pero yo no sé lo que me va a tocar, pero mi esperanza es que Cristo va a venir antes, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Pero la esperanza es que cuando se cierren nuestros ojos, nosotros vamos a despertar en presencia de nuestro Salvador.
No se termina nuestra vida acá. Para el creyente no hay o no existe esa angustia de decir, ya se terminó todo, ¿no? Con mi existencia biológica se termina mi esperanza. Se termina mi felicidad. Ese es el problema del ser humano, que no comprende, ¿no? No comprende, dice, ¿para qué viví? ¿Para qué tuve tantas experiencias? ¿No? ¿Para qué viví tantos dolores si al final todo termina acá? ¿No? Es una vida sin sentido. Es algo inconexo, pero cuando creemos en Dios, nuestra vida tiene un pleno significado. Ahora vamos a recordar la obra de Cristo en la cruz nuevamente. Y creo que podemos descansar pensando, cuando yo pase la presencia de Dios, si me toca, voy a pasar a sus brazos amados, a su luz, donde no va a haber más dolor, ¿verdad? Qué lindo pensar en esto. Le dijo, hoy estarás conmigo. No le dijo, vas a dormir durante un tiempo y luego vas a despertar. Dijo, hoy estarás conmigo, ¿no? Fue lo mismo que dijo Pablo. Dijo, porque para mí, vivir está bien porque puedo predicar, pero morir es ganancia. Porque paso a la presencia de Dios, ¿no? Luego de la muerte nos espera la presencia de Dios. Y bueno, creo que es un lindo pasaje que habla de un Dios que está sobre todas las cosas, está sobre la historia, pero es un Dios amante, es un Dios que ama profundamente a la humanidad. Que podamos entender este amor tan profundo para poder amar a nuestros hermanos, para poder amar a la gente que no conoce a Dios y para que aquel que está escuchando y que no entiende todavía estas palabras, que sepa, hay un Dios que creó todas las cosas, que domina el mundo, que ya escribió lo que iba a suceder, pero te ama y quiere salvarte por medio de Cristo. No sé quién está, Agustín. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos leerla, podemos entenderla, Señor. Gracias por la libertad que tenemos. Te agradecemos por esa muerte en la cruz, Señor, que limpió nuestro pecado, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande que muchas veces no valoramos. Gracias por tu palabra. En tu nombre, amén. Recordamos los horarios. El martes, reunión de oración a las 8. El viernes, estudio bíblico a las 8 también. El sábado no tenemos reunión de adolescentes. Hasta febrero vamos a hacer salidas recreativas. No vamos a tener reunión los sábados. Los jóvenes, 20:30. El sábado también. ¿Cómo? En la canchita, si está lindo. El domingo a las 19 horas una reunión como esta y a continuación la cena del Señor. ¿Sí? Están invitados.